La presidenta Dina Boluarte está esperando, al igual que todo el país, la respuesta del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial que ha presentado el Ejecutivo contra el Poder Judicial, el Ministerio Público, para conocer los límites de las investigaciones frente a casos que viene afrontando precisamente la mandataria. Vamos a entrevistar al doctor Ernesto Blume, como sabemos, expresidente del Tribunal Constitucional, asesor legal también de la presidenta, al menos en uno de los casos. Bienvenido, doctor Blume. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos ustedes. Bueno, yo estoy patrocinando conjuntamente con el doctor Domingo García Belaúnde y en calidad de ad honorem a la presidenta en el proceso de habeas corpus promovido a su favor con motivo del allanamiento. Y ese patrocinio se motiva en el hecho de que nosotros consideramos que es muy importante en nuestro país rescatar el principio de respeto a la institucionalidad. Y la Presidencia de la República, desde el punto de vista institucional, es la institución pública más importante y representativa. Entonces, creemos que hay que fortalecer a la imagen presidencial, porque si no viene un efecto dominó y esto repercute en otras instituciones. Y bien sabemos que hay pues enemigos de la democracia que quieren desestabilizar y quieren desestabilizar desdibujando lo que es el respeto a la institucionalidad. Entonces, por esa razón principista, pensando en el fortalecimiento del Estado constitucional, es que nosotros hemos asumido esta cruzada de defender la imagen presidencial, más allá de la figura coyuntural de la señora Dina Boluarte. Creemos que quien ocupa el sillón presidencial debe ser respetado porque personifica a la nación, es quien dirige la política nacional, representa a todos los peruanos y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces merece respeto. Y lo que estamos viendo en los últimos años es en realidad una falta de respeto a la institucionalidad y una utilización digamos, de la política para fines de electoreros, de dañar imagen, y no se está pensando en lo que podríamos denominar la parte fundamental, esencial del sistema constitucional. Perfecto, debe ser respetado, pero ¿no debe ser investigada la figura presidencial? Se lo pregunto a raíz de la demanda competencial, ¿no? Todos estamos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. Mire, ahí pues hay un tema en debate y que es muy interesante desde el punto de vista constitucional, claro, y que el Tribunal Constitucional va a tener que definir en los próximos días. Y es el siguiente. Como usted bien conoce, el artículo 117 de la Constitución establece los únicos casos en que un presidente en ejercicio puede ser acusado. Y eso está previsto claramente en el artículo 117, ¿no? Ajá. Por ejemplo, impedir las elecciones presidenciales, disolver el Congreso, etcétera. Son 4 causales. Claro, entonces causales específicas. Específicas. Entonces viene la gran pregunta. ¿Puede ser denunciado, investigado y sancionado por otros delitos o por otras faltas que no estén previstas en el artículo 117? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿quién puede o tiene la facultad o la habilitación constitucional para investigarlo y sancionarlo? Exacto. Respecto a esas otras figuras? Entonces ahí vienen 2 líneas interpretativas. Una línea interpretativa, digamos, que dice: el artículo 117 habla de acusar en 4 casos y solamente se puede acusar e investigar en esos 4 casos. Otra línea interpretativa dice, un momentito, una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Exacto. Y si bien solamente puede ser acusado por esos 4 casos, sí puede ser investigado por otros casos. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Ministerio Público? ¿Qué es lo que estaba? Entonces viene la segunda pregunta. Ajá. ¿Quién investiga? Claro. ¿Quién tiene esa competencia? Entonces ahí hay 2 tesis. Una que dice, si el Congreso de la República es el que tiene la competencia exclusiva y excluyente para acusar, obviamente, si puede lo más, puede lo menos, es él el que tiene la competencia exclusiva y excluyente para investigar. Y por lo tanto, cualquiera sea la imputación, debe ir al Congreso. Es lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo. Es lo que ha dicho, a través del doctor José Gutiérrez. Exactamente. En la audiencia. Exactamente. Y la otra interpretación es una interpretación abierta. Dice, no,
Si bien el Congreso tiene la competencia exclusiva y excluyente para acusar en esos 4 casos, el Ministerio Público puede denunciar y puede pedir investigaciones para preparar el expediente y dejarle al Congreso que defina vencido el mandato, pero sí puede hacerlo. Entonces, ese debate, que es interesante, hay puntos de vista de un lado, de otro, va a ser dilucidado, espero yo, por el Tribunal Constitucional en los próximos días, en la sentencia que resuelva, como usted bien dice, el proceso competencial promovido por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público para zanjar esta situación. Ahora, yo creo que más allá de cualquier consideración, a mí me parece exagerada la posición de la fiscal de la Nación, de Espinosa. Sí, en los últimos días presentar 5 denuncias. Claro, ¿le sorprendió 5 denuncias en 48 horas, denuncias constitucionales? En 48 horas, ¿no? Yo digo, el Ministerio Público, que debe estar abocado pues a investigar los casos más sonados, más grandes, perseguir el delito, en temas esenciales, está abocado al pleito de lo que siempre lo digo, el doctor Luis Bedoya Reyes diría, el pleito de plumas. Estamos en el pleito de plumas, es decir, el Rolex, la rinoplastía, la cirugía plástica, estamos en esas cosas fatuas, ¿no? En esas cosas que no son tan importantes. Claro, puede parecer triviales, doctor, pero esconden incluso o pueden esconder infracciones constitucionales. Está bien, entonces que se investigue, pero no hagamos escándalo. Pues entonces la fiscal de la Nación, a quien yo respeto como persona, pero me parece que se le ha ido la mano en esto, hay un exceso de protagonismo y una ligereza tremenda, dice 5 denuncias y arma un escándalo nacional, ¿no? Y con esa teoría, pues dañamos la imagen presidencial. Cuando la fiscal de la Nación juró respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Tiene una agenda política el Ministerio Público? Mire, y esa Constitución le manda, le ordena a la fiscal de la Nación respetar a la presidencia de la República como institución y a la presidente o presidenta en ejercicio. Entonces, debe ser un poco más prudente y cuidadosa. No armar un escándalo nacional por algo que es algo que está en debate y que el Tribunal Constitucional va a definir. Porque va a quedar muy mal si es que el Tribunal en los próximos días dice el Congreso es el que tiene la competencia exclusiva se caerían las denuncias. De acusar y de investigar. Y se van a caer esas denuncias, ¿no? ¿Tiene para usted, doctor Blume, una agenda política el Ministerio Público? A mí me da la impresión, y esto lo digo con mucho respeto, porque yo no quiero personalizar, que basándose en la actuación de ciertos miembros del Ministerio Público, hay pues un afán protagónico inaceptable en quien ejerce el cargo de fiscal, que debe ser una persona muy rigurosa, que respeta los derechos fundamentales de los investigados y que respeta un principio fundamental, la reserva de la investigación. Entonces, cuando yo veo un fiscal, sea provincial o sea un fiscal superior o un fiscal supremo, un fiscal de la nación, en el espectáculo público, como si fueran políticos declarando y armando un escándalo, yo me preocupo, digo, están abdicando de su rol de respetar el esquema constitucional, porque el Ministerio Público no es ajeno al respeto que debe merecer el investigado. Y el Ministerio Público, hay que tener en cuenta, si bien es el titular de la acción penal pública, o sea, es el único que puede denunciar la comisión de un delito, no es ajeno al respeto de los derechos fundamentales. ¿Y qué le manda la Constitución? Respete usted la presunción de inocencia. Cumpla usted con la carga de la prueba. Y si no cumple con la carga de la prueba y hay duda, hay que absolver. En consecuencia, debe ser muy riguroso, muy cuidadoso, muy responsable, muy serio. Esos fiscales que son figuretis, que salen y que declaran y se creen importantes porque salen en los medios, para mí son fiscales que no tienen una buena formación constitucional, y lo digo con la mayor consideración del mundo, pero no tienen formación. Y algunos inclusive
han estudiado maestrías en Derecho Constitucional. Ajá. Hay uno que yo sé, viene de Arequipa, que ha estudiado una maestría en Derecho Constitucional. Y yo me pregunto, ¿este caballero se olvidó de los conceptos? ¿A quién se refiere, doctor? Bueno, ya usted se puede imaginar. Es un Pero personaje dígalo, que aparece muy seguido, pero estudió una maestría en Derecho Constitucional y yo digo, parece que la universidad no pasó por él. Él pasó por la universidad, pero no quedó nada de esa maestría en ese proceso formativo de esa persona. Sin embargo, doctor Burme, muchos podrían decir, claro, está bien, hay que respetar la figura presidencial. De hecho, tenemos un régimen presidencialista en el Perú. Exacto. Correcto, hasta ahí nos entendemos, pero ¿eso significa dejar que la presidenta haga lo que se le dé la gana? Significa respetar a la presidenta, tratarla con todas las consideraciones, y si uno detecta algún hecho que puede ser materia de una denuncia, hacerlo pero con altura ante la autoridad competente, y si es que hay una investigación, esperar el resultado de la investigación. Pero cualquier denuncia que se haga debe ser respetuosa de la presunción de inocencia, y siempre lo digo, que no solamente es un derecho que tiene usted, que tengo yo y que tiene cualquier ciudadano, sino es un deber que tenemos los demás respecto al que está denunciado. Es decir, hay un mandato constitucional de presumir inocente a la persona mientras no se prueba judicialmente y en última instancia su responsabilidad. Sí, y ese mandato constitucional muchos lo violan. Algunos dicen, no, acá no hay presunción de inocencia. Y yo digo, estamos abdicando de un principio fundamental del Estado constitucional. ¿Y qué le ha parecido la respuesta de la presidenta? Porque así como hay 5 denuncias constitucionales en menos de 48 horas, la presidenta le ha dicho a la fiscal de la Nación, te voy a denunciar constitucionalmente también ante el Congreso y ante la Junta Nacional de Justicia. Bueno, es un mecanismo de defensa que he utilizado. Hay que respetar también a la presidenta en su capacidad pues, de decir lo que piensa. Yo a veces no entiendo porque por un lado le dicen que no opina y cuando opina critican lo que opina, pero fuera de eso yo en realidad no creo en las encuestas, porque en el sistema constitucional lo que vale son los votos en el momento en que se ejerce el derecho de sufragio y el mandato que tiene quien ejerce una autoridad por delegación del pueblo. ¿No cree que tenga 0% de aprobación? Mire, es muy relativo porque póngase usted a pensar con un criterio realista objetivo. Si usted a un personaje lo trata como si fuera una piñata, lo golpea mañana, tarde y noche, y en eso los zurdos, los progresistas y los caviares son expertos en difamar, expertos en montar campañas, y hay personajes inclusive en el ámbito de la prensa que son enanos mentales porque solamente paran pensando en destruir el Perú y entonces hablan pestes de un personaje. Después que se hace una campaña durante toda una semana destruyendo una imagen y al elector se le pregunta, ¿qué opina usted? Ese elector, bueno, se ciñe por lo que vio. Y si vio que a ese personaje lo destrozaron, pues da una opinión muchas veces ligera. Pero yo me pregunto, ¿eso es sinónimo de que esa persona realmente no tiene aceptación popular? Es muy relativo. Porque para que el pueblo se pronuncie tendría que conocer exactamente lo que ese gobierno ha venido haciendo y ha venido avanzando. Yo los invito a todos los críticos, sobre todo a este sector, que lean bien el mensaje presidencial. Porque no lo han leído. No lo han leído. Si lo leen con minuciosidad, ese mensaje que demoró como 5 horas, sí, claro, y que tiene una parte importante que dice, esto es lo que recibí. Otra parte que dice, esto es lo que he hecho, esto es lo que haré. Y se fijan en cada punto y después podemos conversar. Porque se ha hecho en muchos aspectos cosas positivas que no se reconocen. Correcto. Pero doctor Blume, usted ha reconocido de una u otra manera las cosas positivas de la presidenta. Perfecto. Que las tiene seguramente. Ha criticado a cierto sector de la prensa, de los abogados, del Congreso, de los fiscales. Pero para la presidenta Dina Boluarte, ¿qué críticas? Porque no está haciendo todo perfecto definitivamente, mire, y por eso la mala imagen que tiene ante la ciudadanía. Mire, yo le he recomendado a la presidenta hace mucho tiempo, y lo he hecho públicamente, primero, que tenga un buen asesor de imagen. Un buen asesor de imagen. Para que la oriente sobre los mensajes que debe dar. Porque yo me acuerdo de don Mario Polar Ugarteche, gran político, sí, claro, gran patricio de la democracia, y decía, la mejor improvisación
es la que ha sido cuidadosamente preparada. Claro, sí. Entonces, un presidente cuando habla debe ser muy cuidadoso. Cada palabra debe ser producto de una reflexión y lo que se dice es lo que se debe decir. Y le he recomendado tener mecanismos de comunicación con los medios, porque a los medios hay que darles la información, hay que darles todas las facilidades, hay que explicarles y hay que demostrarles lo que se está haciendo. No permitir que la oposición y que otras fuerzas políticas le fijen la agenda al gobierno. Un presidente tiene que fijar la agenda. Y por otro lado, mucha transparencia, ¿no? Mucha transparencia. Yo he pedido, por ejemplo, soy de los que opinión que se diga si cuánto es lo que ganan los funcionarios de alto nivel en este momento, sin ningún problema, que no se diga que es información reservada. Precisamente uno de los grandes problemas que tiene la Presidenta de la República es esta suerte de secretismo, ¿no?, que ronda la figura presidencial. Claro, ahora no se quiere informar sobre el tema del sueldo presidencial, sobre el tema de Rolex y cirugías, también hay muchísimas confusiones y además, doctor Blume, la Presidenta en más de una ocasión ha tenido versiones bastante contradictorias. Sí, pero mire usted, ya cuando la investigación se formula y está en manos de la autoridad competente, el investigado tiene ciertas limitaciones para informar, porque está bajo reserva. Ahora, hay una cosa muy curiosa. El otro día en un programa de televisión salió un periodista muy conocido, español, que viene a Lima de vez en cuando. En este momento no recuerdo su nombre. Y quien lo estaba entrevistando le dijo, bueno, pero ¿le ve usted algo de positivo a la Presidenta de la República? Y este caballero dijo, sí, a ella se le debe la continuación del sistema democrático y la historia le va a reconocer. Ella quizás no es muy consciente, pero tiene un rol histórico, porque pudiendo haber entregado el país al castrochavismo, soportó el embate de las fuerzas subversivas, derrotó a quienes querían desestabilizar el país y lo ha conducido por el hilo constitucional. Y hoy, digamos, los índices económicos están en positivo. No están en lo óptimo, pero están en positivo. Entonces, la historia le va a reconocer un mérito que ahora muchos peruanos no se lo reconocen, porque están en el pleito de plumas, están en el Rolex, están en la rinoplastía y no están en la esencia misma de lo que acontece en el Perú, ¿no? Doctor Blume, la Presidenta Dina Boluarte es parte... Yo no lo digo yo, lo dice un periodista español, claro, que vino y que lo ha dicho abiertamente. Pero la Presidenta Dina Boluarte formó parte también de la fórmula, ¿no?, de Pedro Castillo. Bueno, pero tuvo la capacidad, y eso hay que reconocerlo, de rectificar, de reenrumbar y de entender que el Perú no puede coincidir ni conciliar con fuerzas que quieren destruir su sistema constitucional. ¿Podemos entender entonces que la Presidenta Dina Boluarte ya no pertenece más a la izquierda, que ahora es un gobierno de derecha? Mire, yo no quiero entrar al territorio de las calificaciones. Yo me refiero a los hechos. Los hechos es que seguimos en democracia, la economía está creciendo, se ha controlado todo ese movimiento subversivo que fue muy fuerte, porque ya los comunistas y los castrochavistas nos tenían en su mapa como si fuéramos dominio de ellos y hemos salido de ese dominio. ¿Se refiere a las marchas? Sí, claro. Y por otro lado, como dijo este periodista español, se le imputa al gobierno y a la presidenta las consecuencias de los actos subversivos que provocaron gentes que se alzaron contra el gobierno y que obligaron al gobierno a reaccionar. Entonces dice, si ha habido consecuencias fatales, es responsabilidad del gobierno. No necesariamente, eso se está investigando. Pero con una ligereza bárbara, se habla así y se difama, porque es una difamación. Imputar un hecho cuando no hay todavía una sentencia firme y cuando debo presumir inocencia. Eso es una difamación. Pero también hay que recordar, doctor Blume, que hay versiones, correcto, de personas aparentemente inocentes que habrían sido también lamentablemente sujetos de maltrato por parte de las Fuerzas Armadas en esta situación reactiva del Ejecutivo. Todo eso se tiene que investigar. Por supuesto. Pero un gobierno tiene el deber de procurar la paz social. Y cuando movimientos subversivos, antiperuanos, quieren desestabilizar el país, acuérdese usted, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, tratar de crear una situación caótica y llegar a Lima y crear incertidumbre, etcétera.
obligan a un gobierno pues, a poner orden como corresponde. Y cuando ese gobierno pone orden y hay consecuencias, se le imputa al gobierno, cuando para mí los responsables son los que crearon ese caos. Y habrá que investigar si aquellas personas que lamentablemente fallecieron fueron víctimas de las balas de los propios subversivos o fueron víctimas de algún exceso de la Fuerza Armada. Precisamente hay una denuncia. Que si lo ha habido, Ajá. habrá que investigar y habrá que sancionar. Hay una denuncia precisamente al respecto y a propósito, la presidenta del Tribunal Constitucional, en parte de la audiencia que se llevó a cabo en Arequipa, correcto, sobre la demanda competencial, de una u otra manera le jaló las orejas a la Fiscalía sobre la demora en la investigación sobre eso que usted está hablando, los heridos y las muertes durante las movilizaciones y las protestas. Lo dijo la misma presidenta del Tribunal Constitucional. A mí me parece que ahí pues la Fiscalía tiene que cumplir su rol. Por eso yo exijo mayor discreción, mayor sobriedad y mayor eficiencia a la Fiscalía. Yo emplazo a la Fiscalía que sea eficiente y deje de lado el protagonismo político. No deben estar figurando tanto y más bien actuando. Deben actuar. Entonces, a raíz de estas recomendaciones que usted le ha brindado a la presidenta, podríamos señalar que la presidenta tiene un problema de comunicación, definitivamente. Bueno, yo no he dicho que yo le he dado recomendaciones, es mi impresión. Ajá. Y lo he dicho desde hace mucho tiempo. Ajá. Siempre le he recomendado que se asesore de buenos comunicadores sociales para que la orienten en cada paso que da, ¿no? Y lo hago con el mayor de los respetos. Sí, sí. ¿No? Eso sí lo creo, porque muchas veces en estos cargos, si uno reacciona a las preguntas y digamos, no piensa bien cada respuesta, pueden haber algunas palabras y algunos dichos que fruto de la reacción humana que tiene cada persona, pues pueden provocar alguna reacción, pero eso se supera si se cumple con la recomendación de don Mario Polar. La mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Eso es todo. Es sencillo, pero hay que aplicarlo y hay que aplicarlo con rigor. Definitivamente. Para finalizar, doctor Blume, dígame. le ruego una respuesta cortita. ¿La inmunidad parlamentaria puede ser sinónimo de impunidad? ¿Se debe restablecer? Mire, ¿cómo lo toma? La inmunidad parlamentaria no es sinónimo de impunidad. Es sinónimo de un tratamiento especial a quienes ejercen cargos en el Parlamento, para que si cometen una infracción o un delito sean procesados previamente en su respectivo fuero, y si hay indicios se le levanta la inmunidad y se pone a disposición de la autoridad. Tradicionalmente en el Perú, desde la Constitución de 1823 hasta la de 1993, salvo las modificaciones últimas, ha habido siempre esa protección, porque lo que hay que evitar es la politización también. Y yo creo que en líneas generales es una buena opción de legislador. Pero estamos hablando de una reforma constitucional. Exacto. Y estamos hablando de una reforma constitucional que se aplicaría a los futuros diputados y senadores. 2026, a partir de Así es. ello. Y lo que hay que pedirle a la población, y yo lo hago muy respetuosamente, que el 2026 elija bien. O sea, el pueblo peruano tiene que aprender a elegir bien a sus representantes, porque los que están en el Congreso y los que han defraudado la expectativa popular fueron puestos por el elector. Sí, claro. Entonces, claro. Eso, o sea, no hay que evadir responsabilidad. Hay una responsabilidad ciudadana. Hay una responsabilidad clarísima. ciudadana que tiene que ser analizada y debe ser materia de una lección histórica para que en adelante los peruanos elijamos bien a los mejores, a los más calificados. No nos dejemos impresionar por cantos de sirenas. Tenemos que ir a la ejecutoria de cada uno. ¿Cuál ha sido el comportamiento y digamos, la trayectoria de vida? Y a esas personas elegirlas. Ok, doctor Blume, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Gracias, el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.